Hola, bienvenidos. Mi nombre es Diego Pérez Salazar y el día de hoy estamos aquí grabando otro video tutorial sobre ángulos para nuestro canal Asesoría Académica. Bueno, en este caso igualmente tenemos un problema donde nos da nuestra hipótesis gráfica y nos pide encontrar o hallar el ángulo X, es decir, este de aquí. Entonces, como ya sabemos, lo más fácil y lo más simple es hacer una construcción adicional. Y entonces esa decimos que es paralela a las otras dos. Entonces yo podría decir, este ángulo de acá, como todo tiene que ser 180, entonces debe valer 40 grados. Y hago lo mismo en la parte superior. Este de aquí entonces debe valer o tiene una medida de 60 grados. En consecuencia, este de aquí vale o tiene una medida de 40 grados porque los dos ángulos son dos que están entre una paralela y una secante, uno a un lado y al otro. Eso se llaman alternos internos. Lo mismo ocurriría acá. Este de acá vale 60 grados. Entonces, eso quiere decir que el ángulo X es igual a 60 grados más 40 grados. El ángulo X, que es la tesis de este problema, lo que me pedía, tiene un valor de 100 grados sexagesimales y entonces queda resuelto el ejercicio. Bueno, seguimos y ahora vamos a resolver este nuevo problema. Me da la hipótesis gráfica y me pide que encuentre alfa más beta. ¿Cuál es el valor de alfa más beta? Entonces, igualmente voy a hacer construcciones adicionales. Esta de aquí, vamos con otra. En cada vértice voy a hacer una construcción adicional. Y esas construcciones son paralelas a las dos que ya eran paralelas entre sí. Entonces yo ya puedo encontrar este valor. Ya sabemos, ya hemos visto hasta la saciedad que estos dos ángulos son alternos internos y este de acá también es alterno interno con el de abajo. Entonces ya sabemos que son iguales entre sí. Entonces, ahora el de 30 sí no tengo con quién hacer nada. Entonces voy a decir, este ángulo le voy a llamar X y este ángulo le voy a llamar Y. No se olviden de poner los sombreritos. Entonces quiere decir que este de acá también es X y este de acá también es Y, porque este X es son dos rectas cortadas por una secante, alternos internos. Lo mismo entre estos dos rectas paralelas cortadas por una secante. Estos dos son iguales y entonces yo sabría que X más Y tiene un valor de 30 grados, por lo que dice acá, ¿no? X más Y tiene un valor de 30 grados. Pero yo no quiero X más Y, yo quiero alfa más beta. Entonces voy a decir alfa más beta es igual. Alfa es 20 más X. Más beta, que es Y más 40. Pero resulta ser que X más Y se repite acá, pero yo sé que eso vale 30. Entonces, alfa más beta es igual a 20 más 40, 60. Más X más Y, que equivale a 30, más 30. Lo que quiere decir que alfa más beta tiene un valor o una medida conjunta sumada de 90 grados y con eso logro encontrar lo que me pedía la tesis, alfa más beta, y queda resuelto el problema que alfa más beta vale 90 grados sexagesimales. Bueno,
Seguimos grabando para el canal Asesoría Académica. En este caso tenemos este gráfico y nos da las hipótesis. Nos dice que alfa tiene un valor de 40 y beta tiene un valor de 120 y nos pide encontrar el ángulo COA. Bueno, empecemos poniendo las hipótesis. Alfa es 40, entonces esto equivale o tiene un valor de 40. Y beta, todo esto es beta, ¿no? Todo esto es beta, tiene un valor de 120 grados. Entonces, lo que quiere decir que DOB, que sería 120 menos 40, DOB vale 80. Entonces, todo este ángulo hasta acá sería el 120 menos 40 equivale a 80 grados. Entonces, cambiemos de color. Entonces, si esto vale 80 grados desde aquí hasta acá, como esto es una bisectriz EO, es una bisectriz del ángulo DOB, quiere decir que este ángulo de acá vale 40 y este de acá vale 40. Entonces, lo que me pedía encontrar o lo que me pide encontrar es COA. COA sería todo esto. Entonces, puedo decir que COA es igual a ¿quién? A este ángulo de 40 más este otro ángulo de 40. Entonces lo que me pide COA es igual a 80 grados sexagesimales y como ya encontramos el valor de COA, entonces queda resuelto el problema y listo. Muchas gracias por ver nuestros videos. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y dejarle un buen like, un buen me gusta si te gustó y te sirvió este video. No te olvides de darle a la campanita cuando te suscribas, comenta, comparte este video. Te dejo todas nuestras redes sociales en la descripción para que te comuniques si necesitas cualquier tipo de asesoría académica y muchas gracias.